y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 11. ¿Están conmigo? Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letra grande. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal, que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurrirá jactarme de otra cosa, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. La paz y la misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre Israel de Dios, sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me acuse, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Padre, te pedimos esta tarde en el nombre glorioso de tu Hijo amado, que puedas hablar a nuestra vida y que podamos, Dios, entender que lo que somos, lo que tenemos y todo lo que podemos alcanzar no debe de ser motivo alguno para jactarnos, ni para creer que por nuestros medios, fuerzas y capacidades alcanzamos lo que tenemos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Existen dos grupos de personas, o dos características que Pablo cita y Pablo menciona sobre ciertas personas, ciertos individuos, y él con sus prácticas, con sus costumbres, con su manera de ser. Por un lado, Pablo habla sobre personas que buscan el ser reconocidos dentro de la comunidad. La ambición de poder siempre será una tentación para todo ser humano. En las calles hay muchos homicidios por ambición de poder. El poder siempre será algo que arruina, que corrompe, que pudre, no solamente la vida de las personas comunes y corrientes, sino de aquellos que un día se vieron de una manera en condiciones desfavorables y hoy pueden tener condiciones que pueden arruinar su forma de ser. La ambición de poder siempre será algo que va a traer a la vida del ser humano la tentación. Entre más poder tiene una persona, entre más autoridad tiene una persona, entre más reconocido es, entre más visible es su cargo, esa persona puede caer en el error de pensar que eso que tiene, él se lo merece. Y una de las cosas que Pablo nos plantea es que lo que nosotros tenemos no es porque lo merecemos, es porque Dios en su gracia y en su misericordia nos permitió tenerlo. Una de las cosas que Pablo plantea, por ejemplo, versículo 1, capítulo 1. Esta es la introducción y aquí Pablo se presenta en su carta. Pablo, apóstol, no por investiduras ni mediaciones humanas, sino por Cristo y por Dios Padre que lo levantó entre los muertos. Es decir, Pablo dice, yo soy y estoy acá, soy apóstol, no porque una persona me autorizó, no porque una persona me dio delante de Dios o delante de la comunidad. Soy apóstol porque el Señor me escogió, porque Dios me llamó, porque Dios me dio mi llamado. Significa que Pablo nos dice en Gálatas,
las cosas que nosotros tenemos o las cosas que nosotros queremos alcanzar, primero las podemos obtener no porque nosotros la merezcamos, sino porque Dios en su gracia, en su misericordia, intervino en nuestra vida y nos dio lo que hoy podemos tener. ¿Cuántas personas usted puede ver en la vida política del país? ¿Cuántos un día no tuvieron nada y hoy tienen mucho? Y el poder los ha llevado a ellos a corromperse y a prostituirse, a estar en contra de los que fueron un día sus valores. Muchas de las personas que ya no están en este mundo vivieron bajo principios, valores, bajo su propio convencimiento sobre cosas y fueron radicales. Pero cuando llegan al poder, la gente cambia su manera de ser. Usted lo puede ver no solamente en la vida política, en la vida económica, sino también eso lo podemos ver en la vida de la iglesia. ¿Cuántas personas un día arrancaron, iniciaron su llamado, comenzaron un proceso de crecimiento, comenzaron un proceso de servicio, arrancaron y tomaron su servicio con alegría, con dedicación? Dios en su gracia, misericordia, en el llamado que tiene Él para la vida de ustedes o para la vida de otros, Él comienza a bendecirnos, comienza a poner gracia, dones, carismas, y comenzamos una vida de servicio. Y muchos podemos perder esa palabra, la humildad. ¿Cuántas personas han perdido la humildad? Porque el Señor comenzó a darles y a mostrarles su gracia y su misericordia. Una de las cosas, hermanos, que hemos de leer y hemos de tomar esta tarde para nuestras vidas es que, así como a este tipo de personas no buscaban realmente de un corazón sincero que la gente fuera circuncidada, lo que ellos buscaban es que la gente hablara de ellos. Y ese tipo de cosas suceden también en la vida de la iglesia. ¿Cuántos se acercan o cuántos hacen un ministerio? ¿Cuántos podemos desarrollar un ministerio no para el bienestar de las personas, no para que la gloria de Dios descienda, sino que para que la gente hable, la gente comente y nosotros quedemos en un estado y que seamos reconocidos? Ya lo dice Pablo, versículo 12. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz. Significa que aquellos que buscaban la circuncisión de la iglesia, ellos no lo hacían con la intención de ser fiel a sus leyes, porque naciera de su convicción, sino que lo que ellos buscaban es ser reconocidos. Ya cuando hacemos las cosas no para agradar al Dios que nos convocó, cuando hacemos las cosas no para corresponderle a Dios por lo que Él ha hecho, sino que ya hacemos las cosas para que la gente vea, para que la gente reconozca, para que la gente aprecie lo que usted hace, allí, hermano, ya nos hemos extraviado. Y eso es lo que Pablo dice. Este tipo de personas, y es más, dice más adelante, versículo 13, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Significa que no solamente quieren obligar. Una de las cosas que usted puede ver en esta iglesia es que no se le obliga a usted o a mí a seguir ciertas conductas, ciertos patrones, porque más que el ser humano te obligue o me obligue a mí, debemos de buscar ser obligados por el Espíritu. El Espíritu siempre, hermano, será el que debe dirigir nuestra vida. Y más que imponer leyes, normas y principios, más que eso, debemos de ser persuadidos, motivados, movidos por el Espíritu. Este tipo de personas, dice el apóstol, ni siquiera ellos son capaces de obedecer la ley. Y casi siempre aquellos que son más religiosos o aquellos que señalan y critican la vida de los demás, ni siquiera ellos hacen lo que están criticando. ¿Me está oyendo?
aquellos que un día pudieron señalarle a usted, aquellos que un día pudieron criticarle a usted, aquellos que un día pudieron menospreciarle a usted, porque usted tiene ciertas costumbres, ciertas prácticas que no van de acuerdo a su esquema, a su pensamiento, a su estructura eclesial. Pueden en un momento determinado criticarle, juzgarle, pero sería de revisar si realmente aquello que un día criticamos, nosotros lo hacemos en verdad. Sería de revisar si aquellos que un día lo señalaron a usted, de verdad no hacen eso. La diferencia es que quizás no ha salido a la vista, no ha sido público. Pero esto, dice Pablo, estos que le obligan a ustedes, estos no lo hacen porque quieren ser fiel a la ley, lo hacen porque quieren ser reconocidos dentro de la comunidad, quieren ser apreciados por la comunidad en base a sus esfuerzos humanos. Y esto, hermanos, como decía al inicio, esto es una tentación que muchos podemos cometer o en la que podemos caer. Ser reconocidos. Sin duda alguna, el ejercicio del ministerio, el ejercicio del llamado, los dones, los carismas que Dios pone en cada uno de ustedes, llegará un momento que será una persona visible, vista. No es lo mismo que hablen de una persona que tiene y ejerce su llamado a una persona que no hace nada por la obra. No es lo mismo la vida de una persona que pasa al frente o que es líder de un o tal ministerio. No es lo mismo la vida de esa persona. Es decir, estoy hablando de lo visible que es comparado con el resto del ministerio. No es lo mismo. Y cuando estamos o cuando un día Dios nos cubre de esa gracia, podemos caer en el error, hermanos, de creer y hacer las cosas ya no para Dios, sino para nosotros mismos. Ya no vivimos para agradar a Dios, sino que hoy buscamos agradarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos podemos agradar a nosotros mismos? En el caso de esta gente, querían ser reconocidos por los demás. Querían escuchar personas que llegaran y lo exaltaran. Cuando Dios en su gracia comienza a hacer algo en usted, siempre se van a acercar personas a su vida a felicitarlo. Siempre se van a acercar personas a reconocerlo. Siempre se van a acercar personas a felicitarlo. Y cuando eso sucede, hermanos, allí usted y yo debemos de tener nuestras convicciones que esto que hemos hecho no es producto de esfuerzos humanos, ni por nuestras fuerzas ni medios, sino que es la gracia y la misericordia de Dios que le acompaña. Usted puede ver eso cuando las personas van de guías. El renovista o la renovista se acerca a felicitarlo, a abrazarle, a darle las gracias a usted por una palabra, por una administración, por su compañerismo, por haberle escuchado. Y en ese momento, hermanos, podemos caer en la tentación de creer que somos realmente nosotros y olvidar que es Dios. Una persona que se jacta es una persona que cree tener algo, poseer algo, pero no necesariamente tenerlo. Alguien puede jactarse de ser algo. Acompáñeme, mire, hablando de jactarse. Hechos, capítulo 8, si no me equivoco. Este día como que amanecía siendo más frío, ¿va?, que otros. Hechos, capítulo 8, versículo 9. ¿Están ahí? Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios.
Dice la Biblia, este hombre, jactándose de ser alguien, tenía engañado a todo el pueblo. Porque hay cosas, hermanos, él hacía cosas que parecían de Dios, pero no eran de Dios. Oiga esto. La gente le decía a él, es al que llaman, ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? El gran poder de Dios. Parece de Dios, pero no es de Dios. Parece ser bueno de Dios, parece partir o depender de Dios o venir de Dios, pero no es de Dios. Parece que su fuente es el poder de Dios, pero no es el poder de Dios. Él practicaba hechicería. Y ojo con esto. Una de las cosas que uno debe de aprender en el servicio, en la vida cristiana, en el ministerio, es a saber qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Usted no puede decir amén a todo lo que la gente le dice, ni puede creer que es de Dios aun cuando parece ser de Dios. ¿Y cómo usted puede ver eso? La primera característica es qué postura tiene esa persona. ¿Cómo es esa persona? La Biblia dice, jactándose de ser alguien. Lo primero que usted puede ver en esa persona, cómo es él. Cómo es su forma de ser. ¿Esa persona se gloría en lo que hace? ¿O realmente es una persona que declara y sabe que eso viene de Dios? Parecía ser de Dios, pero no era de Dios. Hoy en día uno escucha cosas que suceden en otras iglesias, que suceden realmente por una cosa, por la ignorancia del pueblo y por la falta de dependencia del Espíritu. Una de las cosas que el siervo siempre ha buscado es formarnos a todos, que tengamos el criterio espiritual y el criterio del conocimiento para saber si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Cuántas cosas suceden en algunos lugares que la gente dice, Dios dice tal cosa, y realmente no es Dios? Son ellos los que dicen eso. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántas cosas leemos? ¿De cuántas cosas nos enteramos? De pastores que un día le pidieron a la madre, a su hija, porque Dios decía, dame a tu hija. El Señor me lo ha puesto. Yo voy a ser el marido de tu hija. Y vamos metiendo a Dios en una serie de cosas humanas, carnales y hasta diabólicas. Porque la gente decía, este es de Dios, pero realmente su origen de ese poder no venía de Dios, sino venía del diablo. Practicaba la hechicería. Uno en la vida debemos de tener mucha claridad y mucho cuidado con esto. ¿Quién se le acerca a usted? ¿Quién lo ministra a usted? ¿Qué persona le lleva una palabra a usted? ¿Es realmente una palabra de Dios? ¿Es realmente una administración que viene de Dios? ¿O son palabras humanas? ¿O es el diablo que se ha vestido como ángel de luz, pero realmente es el demonio? ¿Realmente es Dios obrando a través de la persona? ¿O es el diablo obrando en la persona? Ya lo mirábamos nosotros y ya lo hemos leído allá en Éxodo, cómo Moisés, el Señor hacía que esa vara se transformara en una serpiente, y también lo hacía los hechiceros del faraón. Iglesia, tenemos que poner atención a las cosas que vemos, a las cosas que oímos. Debemos de entender la Biblia, debemos de pedirle al Espíritu que nos dé discernimiento, capacidad espiritual de entender si eso es de Dios o no es de Dios. Estos, volviendo allá a Gálatas, versículo 12, estos que obligan a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar buena impresión y para evitar ser perseguidos de la cruz. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley.
Versículo 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurrirá jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si hay algo, dice el apóstol, en el cual yo me puedo jactar, es en la cruz de Cristo. Si hay algo que debe de ser motivo de orgullo, porque trajo una bendición gloriosa a mi vida, es la cruz de Cristo. Si hay algo, hermanos, que realmente es el distintivo del pueblo cristiano, si realmente el pueblo cristiano, es decir, si el pueblo busca un motivo para sentirse orgulloso, dice Pablo, es en la cruz de Cristo. Las demás cosas simple y sencillamente son adornos, dones, regalos que hemos recibido de parte del Señor, que jamás debe de ser motivo por el cual jactarnos, jamás debe de ser motivo por el cual sentirnos orgullosos. Si hay algo en el cual nos debemos de sentir orgullosos, no es en el vestuario que andemos, no es en las cosas materiales que podamos alcanzar. Muchas personas creen alcanzar y sentirse orgullosos y sentirse de prestigio por las cosas materiales que tienen. Si tienen un carro último modelo, se sienten orgullosos. Pero si tienen algo sencillo, pues hasta se esconde. Miren, hermanos, yo creo que uno debe de aprender a ser como es, sencillo, sin aparentar lo que no tiene. Muchas personas aparentan tener algo, parecen tener algo, pero realmente no tienen nada. Personas se afanan para demostrarle a los demás que es algo a través de las cosas materiales que tiene, pero realmente no tiene nada. Mi padre le decía a ese tipo de personas, el rico pobre. Donde vivíamos había una persona de escasos recursos como nosotros. Pero esa persona, cuando ellos entablaban una conversación, esa persona siempre hablaba grandezas, cuando realmente no tenía nada. Y quizás estaba hasta peor que nosotros. Pero muchas personas se afanan por demostrar, se afanan por enseñarle a los demás las cosas que tienen, y si las tiene, pues las recibió del Señor. ¿Qué cosas puede ser motivo de orgullo para usted? ¿Qué cosas pueden ser algo en lo cual usted se ha sentido orgulloso y hasta se ha jactado? Mire lo que dice Jeremías, acompáñame, capítulo 9. Versículo 23. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. El rico, dice la Biblia, que no se gloríe de su riqueza. El sabio, que no presuma su sabiduría. El poderoso, que no se gloríe ni presuma su poder. Sencillos. ¿Tiene algo material? ¿Tiene algo, tiene un don? No se gloríe en eso. No se jacte en eso. Mejor desenvuélvase con los demás, como dice la Biblia, con amor. Aquellos, volviendo allá a Gálatas, no estaban buscando que aquellos se circuncidaran, haciéndolo y basándolo por el amor. Simple y sencillamente quería demostrar el poder que ellos tenían y que quedaran evidente y en evidencia su actuar, su participación en la circuncisión de aquella comunidad. ¿Tiene usted recursos? No se gloríe de eso. Jóvenes, ¿son bonitas?
No se gloríe de eso. Hermanos, tienen recursos, no se gloríe de eso. Sea sencillo con los demás. No lo presuma. Más bien, si puede, compártalo con nosotros. Porque todo en la vida, hermanos, hoy puede estar y mañana ya no lo podemos tener. Pero si usted, cuando estuvo arriba, ocupó el tiempo para jactarse, le voy a decir una cosa y le voy a dar un consejo. Difícilmente, si un día usted pierde eso que fue motivo de jactarse y de orgullo, difícilmente en el momento difícil alguien va a extender la mano para ayudarle. Porque usted fue presumido y porque usted se jactó de las cosas que tuvo. Volvamos a Gálatas. El tema en los versículos que leemos nos quieren llevar a un versículo clave, 15. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo importante es ser parte de una nueva creación. Las cosas externas, dice Pablo, como la circuncisión, para nada cuenta. Lo importante es que seamos una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas llegan a ser nuevas. El tema que Pablo plantea es lo externo contra lo interno. Externamente puede cumplir los requisitos externamente, pero internamente aquellos tenían un corazón lejos de Dios porque buscaban ser glorificados y honrados a sí mismos. Externamente parecían personas que iban de acuerdo a la ley, pero internamente eran personas que estaban alejados de Dios. Ahora, la pregunta sería, y es una de las cosas que Dios nos decía el martes en la escuela de predicadores, en la parábola: los recaudadores, las prostitutas, van adelante de ustedes, le dijo el Señor a los fariseos. Estos pueden en apariencia cumplir la ley, en apariencia ser bondadosos y piadosos, pero su corazón está lejos de Dios. En cambio, la prostituta, los recaudadores de impuestos, pueden no aparentar de una manera externa que vayan de acuerdo y en armonía a la ley, pero su corazón puede estar más cerca de Dios porque puede ser un corazón más sensible. En Gálatas, Dios quiere trabajar en nosotros nuestro ser interno. En Gálatas, Dios quiere trabajar en nuestro interior esto que Pablo plantea, la nueva creación, el nuevo nacimiento. En Gálatas, Dios quiere trabajar en nosotros las cosas internas que tenemos ahí, esos orgullos, esa arrogancia, eso que no lo podemos ver, eso que no lo podemos tocar, pero está allí dentro de nosotros y está echando a perder nuestra vida espiritual, relaciones personales. Echamos a perder relaciones y compañerismos en el ministerio, porque cada quien lleva en su interior motivo de jactarse, motivo de gloriarse en términos humanos. En Gálatas el Señor quiere trabajar en nosotros ese carácter que tenemos, esa ambición de poder, ese deseo de poder. En Gálatas Dios quiere decirnos que para Él cuenta más lo interno que lo externo. En Gálatas Dios nos quiere decir, iglesia, ¿de qué nos sirve venir todos los días a la iglesia y tener apariencia de ser, pero realmente no somos? Y ojo, aquellos que aparentan o pueden aparentar ser, realmente no lo son. Esto es lo contradictorio de esto, que aquellos que aparentan, como decía, tomando el caso de Simón el hechicero, aparentemente Dios estaba obrando en él, aparentemente, pero realmente no era Dios. Y lo mismo sucede en la vida de la iglesia. En apariencia alguien puede ser, pero quizás no lo es. Y alguien puede en apariencia no serlo, pero quizás sí es.
¿Quién puede discernir eso? Solamente Dios quien lo llamó. ¿Quién puede criticar eso? Solamente Dios que lo escogió. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Él es el único que nos puede juzgar. Pablo dice, lo importante en todo esto es que seamos una nueva creación. ¿Somos una nueva creación, iglesia? ¿O todavía hay cosas viejas que debemos de quitar de nuestro ser interno? Todavía hay y existen cosas de nuestro pasado que debemos de despojarnos. Todavía existen en nuestro interior, todavía hay ese viejo hombre, esa antigua mujer, y no uso esa palabra porque suena bien feo. ¿Todavía existe eso dentro de nosotros? ¿Todavía hay algo que el Señor todavía no ha sacado de nuestro ser interno? Pablo dice, lo importante es que seamos una nueva creación. Las cosas externas para Pablo no cuentan. Lo importante es que seamos algo nuevo. Y aquí voy cerrando, versículo 16. Paz, misericordia, descienda sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesucristo. Pablo dice que nadie más me cause problemas porque yo llevo las cicatrices. ¿Alguna vez ha hecho usted una cicatriz? Lo primero que produce para que sea cicatriz tiene que ser una herida considerable para que le deje un rastro. Las personas que tienen un accidente a través del fuego son personas que le quedan una cicatriz muy difícil de borrar. Pablo dice, yo llevo las cicatrices de Cristo. Yo he sufrido por Cristo. En el ministerio hay momentos de alegría, pero también hay momentos de sufrimiento, iglesia. En el ministerio hay momentos de alabanza, pero también hay momentos de tristeza. En el ministerio hay y existe siempre esos dos caminos. Habrán momentos de alegría, pero también habrán momentos de tristeza. Pablo dice, yo en mi cuerpo llevo las cicatrices de Cristo. Si nosotros, en la primera ofensa, desprecio que hemos recibido, queremos salir huyendo y dejar tirados nuestros privilegios, no hemos entendido las convicciones de este tipo de hombres. Este tipo de hombres hoy todavía con su experiencia y con su ministerio siguen siendo de bendición para nosotros por una razón, porque estuvieron dispuestos a dar todo por el Señor. A ninguno de nosotros nos gusta perder, ni nos gusta que nos vaya mal, pero si un día en el ejercicio del ministerio sucede algo que no quisiéramos, pero suceda, pues si es por Cristo, pues bienvenido sea. Este hombre nos dice, y Dios nos dice, lo importante en todo eso no es si usted usa pantalón o usa falda. No es si usted se pinta o no se pinta. No es si usted utiliza algún adorno estético externo. Lo importante en todo esto, dice el Señor, es que seamos una nueva creación. Para ser una nueva creación, solamente hay un camino, y es la cruz de Cristo. Hermanos, si todavía hay algo dentro de nosotros que todavía no es nuevo, sino que todavía es parte de lo viejo, debemos de decir al Señor que nos permita irnos despojando de ese antiguo hombre y de esa antigua mujer. Amén. Póngase de pie.
¿Qué cosas hoy usted puede contar como algo que Dios le ha bendecido? ¿Qué cosas hoy usted puede sentirse orgulloso de eso que tiene? Si Dios en su misericordia, en su gracia, le ha dado algo, no es para que usted lo viva presumiendo, no es para que usted se jacte de lo que tiene. Porque quiero decir una cosa, así como llegó, así también se puede ir de usted. Jeremías dice, el que tiene poder, que no se jacte de ese poder. El que tiene recursos, que no vea de menos al que no tiene recursos. Sencillos, sin alardear de lo que Dios nos ha dado. Yo, dice Pablo, no tengo algo de jactarme en términos humanos, sino que me puedo jactar de la cruz de Cristo. De nada cuenta estar circuncidados por fuera si no lo estamos por dentro. De nada cuenta cumplir los requisitos externos si por dentro estamos mal, llenos de orgullo, vanagloria, celos, contiendas. De nada me sirve ponerme esta corbata y este saco si mi corazón no es capaz de perdonar al que me ofende. Si mi corazón no es capaz de perdonar al que me ha ofendido. ¿De qué me sirve en apariencia cumplir los requisitos de la ley? Dice Pablo. Pero lo hacen para jactarse y alardear de lo que tienen. Más bien, iglesia, si en este proceso que un día iniciamos nosotros, Dios te da privilegios, te da dones, te da recursos, no es para que te jactes de Él, ni para que te sientas orgulloso de eso que tienes. Más bien es para que aprendas a tratar a otros con el amor de Cristo. ¿Sabe por qué tiene lo que usted tiene? Porque Dios en su amor se lo dio. Y si Él nos ha tratado así, ¿por qué nosotros vamos a tratar a otros de una manera distinta? Hay cosas en nuestra vida que todavía debemos de despojarla, de quitarla. Y si usted quiere esta tarde decirle a Dios, yo quiero realmente ser una nueva creación completa. Y hay cosas que usted ha identificado que es parte de la vida pasada. Hoy yo creo en el poder del Espíritu que puede darle esa capacidad para hacer lo que la Biblia dice, una nueva creación. Si alguien quiere pedirle a Dios que le permita quitar de su interior ese sentimiento, ese enojo, esa ira, esa parte que todavía venimos arrastrando, y se lo quiere pedir de verdad a Dios, pasa aquí al frente y pídaselo a Dios. De nada cuenta estar o no circuncidado, cumplir lo visible si internamente estamos odiando al hermano. Dios bendiga a mi hermana. ¿Alguien más? Renuévame, Dios bendiga a mi hermana. Señor Jesús. Los requisitos. Ya no quiero ser. Si ya servimos para que nos vean y agradar a los demás, nos hemos extraviado. Renuévame,
si ya nos servimos para devolverle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros en agradecimiento a Dios, sino que servimos para que la gente hable bien de usted, para que la gente lo reconozca, y usted va alimentando su ego interno. Quiero decirle que se ha extraviado en el camino. Necesita Se ha extraviado. ser cambiado, Señor. Porque todo lo Yo no tengo nada de qué jactarme, dice Pablo. dentro de mí. Pero en términos humanos quiero decirle que tenía muchas cosas por las cuales jactarse. Necesita más de ti. Pero todas las cosas que un día fueron ganancias para él, ahora, dice Pablo, las considero como pérdidas. Las considero pérdidas comparándolas con el grande llamado y misión que Dios le dio. Dígale esto a Dios, y mientras el Señor nos habla, usted dígale al Padre: Padre, Jesús, lo importante es ser una nueva creación. ya no quiero ser Haz en mí igual. esa nueva creación, Señor. Haz en mí esa nueva creación, Señor. Muévame, Dígaselo a Dios. Señor Jesús, pon en mí tu En Cristo Jesús, corazón, Dios está iniciando, dice porque Pablo, todo lo una nueva que creación. hay dentro En Cristo Jesús, de mí Él inició un tiempo nuevo, una creación nueva. ser cambiado, ¿A dónde está Señor? tu nueva creación? En Porque Cristo Jesús. todo lo Cristo. que hay Más dentro de Cristo en nosotros, corazón menos de nosotros, más de Cristo. necesita Significa más nueva de creación, ti. algo nuevo de Dios. En Cristo Jesús, dice Porque Pablo, todo Dios lo inició una que historia, un tiempo nuevo para esta hay creación. dentro Lo mismo para nosotros, de mí. iglesia. En Cristo Jesús, Dios Necesita inicia algo nuevo, ser cambiado, algo nuevo dentro de nosotros. Señor, porque todo lo Vamos, que dígaselo a hay Dios, dígale a Dios de verdad, de dentro corazón. mi corazón necesita más de ti. Padre, mis hermanos y mis hermanas aquí al frente, Necesita más. ellos han pasado al frente porque ellos quieren seguir experimentando Dios, esa nueva creación. Sé, Padre, que todavía existen cosas de nuestra naturaleza pasada. Sé, Dios, que todavía existen cosas que todavía no hemos podido despojarnos y sacarlas de nuestro ser interno. Pero quiero pedirte, Espíritu Santo, que esta tarde descienda sobre nosotros, y aquellas cosas con las cuales mis hermanos y yo luchamos, tú nos puedas fortalecer a tal grado, Dios, que puedas hacer lo que tu palabra dice, una nueva creación. Padre, yo te pido por estos jóvenes. ¿Cuántas tentaciones, Dios, ellos se enfrentan? Pero permítele, Señor, poder experimentar lo que dice tu palabra. Por mis hermanas que han venido aquí al frente, ellas tienen luchas internas, Dios. Tú y ellas las conocen, pero han pasado al frente a decirte que les ayudes, porque quieren de su vida sacar eso que ellas te están diciendo. Y a tu iglesia, Dios, de nada cuenta estar o no circuncidados. Lo importante es ser una nueva creación. Que ya no vivamos nosotros
para nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Bendice a tu iglesia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.